Buenas noches, Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. Estamos otra vez haciendo la clase vía internet para la iglesia. La semana pasada hemos terminado el libro de los libros de Josué, de las de jueces, del periodo de los jueces, juntamente con el libro de Ruth, una historia interesante, una historia muy romántica, pudiéramos decirlo, pero por sobre todo una historia que narra o que nos cuenta un poco más la historia de redención que el Señor ha comenzado desde Génesis, desde el libro de Génesis. Entonces, hoy día queríamos comenzar con el libro de Samuel, con Primera de Samuel, Segunda de Samuel, en general con todo el libro. Y la semana pasada decíamos que hay cosas en realidad en todo el panorama o en toda la Biblia, muchas historias que si nosotros no tenemos en cuenta muy bien las recomendaciones que hemos dado la semana pasada, lo que vamos a hacer es tomar esas historias, esas narrativas, y vamos a tener o vamos a perder la riqueza de lo que el Señor tiene, de lo que el Señor ha dejado revelado ahí, temas teológicos muy profundos, muy hermosos, que nos apuntan a nuestro Salvador y a nuestro Redentor. Así que vamos a comenzar el día de hoy el libro de Samuel. Estamos dándole tiempo a la iglesia para que pueda estudiar Primera y Segunda de Samuel, que puedan estudiar ellos, que pueda toda la iglesia leer, por favor, ahí en su casa. Y como un panorama general, nos vamos a apoyar del ministerio o de unos videos, unos cortos animados llamado Proyecto La Biblia. Usted lo puede buscar en YouTube. Entonces, los vamos a ver un momentito para que usted pueda, por favor, tener un panorama general de Primera y Segunda de Samuel. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta, Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él, al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos tres personajes en cuatro partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en dos movimientos: la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego, la historia de David se nos cuenta en dos movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces, y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana, y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel, y en su gozo canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo.
El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes, y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este. Dios no es el trofeo de Israel, y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: «Oye, queremos un rey como todas las demás naciones. Ve y búscanos uno». Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios, y Dios le dice: «Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos». Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico, porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida, y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa.
Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. Muy bien. Está activado el micrófono, ¿no es así? Muy bien. Hemos visto un panorama de aquí, del proyecto La Biblia. Como ya hemos dicho, usted puede volverlo a escuchar o a ver en YouTube. Usted busque Proyecto La Biblia y ahí está una explicación de todos los libros de la Biblia. Incluso hay mucho más acerca de teología explicada con animación. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahora entrar ya al libro de Samuel. Y este libro es la transición, o aquí nos vamos a ver la transición a un rey. Así que estos libros lo que van a hacer es llevarnos a ver, o comienza con la historia del profeta Samuel, y que es una figura crucial al final de la época de los jueces, porque para entrar a la transición, a la monarquía. Entonces, el libro de Samuel es muy importante que nosotros lo tomemos mucho en cuenta. Como ya dijimos, Samuel es el último de los jueces y el primer profeta desde Moisés. Entonces, nosotros hemos visto ya la semana pasada a varios jueces, Otoniel, Débora, hemos visto al mismo Gedeón, a Sansón, y todo un periodo, ¿no es ahí? Un periodo de rebeldía, y dentro de ese periodo, especialmente en el tiempo de Jair, dijimos que posiblemente, muy probablemente, se haya desarrollado la historia de Ruth. Pero ahora al llegar al profeta Samuel, al libro de Samuel, nosotros lo que estamos encontrando es que Samuel es el primer profeta, como dijimos, después de Moisés, y es el profeta que va a ungir al primer rey de la nación, al primer rey. Aunque ya hemos visto que la nación, el pueblo, una parte del pueblo había levantado a un rey anteriormente, pero Samuel va a ungir oficialmente al primer rey de la nación, y este rey va a ser el rey Saúl. Entonces, ¿quién es el autor de este libro? Inicialmente se creía que el libro de Samuel, o no es, inicialmente se tenía el libro de Samuel como un todo, no separado en dos, sino solamente Samuel, solamente él. Entonces, las escrituras nos dicen que al menos una parte del libro de Samuel la escribió el mismo profeta Samuel. Dice en Primera de Crónicas 29 al 30, 29 del 29 al 30, dice lo siguiente: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Entonces, como nosotros vemos, las escrituras sugieren que el profeta dejó registrado todo lo que encontramos, una parte al menos de lo que encontramos en 1 Samuel. Pero el relato, si usted se percata, el relato de la muerte de Samuel en 1 Samuel 25 nos da una idea más o menos de que la gran mayoría del libro fue escrito por otra persona o por alguien más que el profeta Samuel. Él no estaría narrando su muerte, ¿no? No es así. Entonces, a medida que vamos avanzando ahora en el libro, lo que vamos a encontrar que el tema principal o el tema central del libro de Samuel es el siguiente: que Dios gobierna a su pueblo a través de un rey que es un representante del pueblo y cuyas acciones van a traer la bendición o el castigo de Dios. Ese es el tema principal de 1 y 2 Samuel. Escuche otra vez. Y ahí lo tenemos. Dios gobierna a su pueblo a través de un rey que es un representante del pueblo, cuyas acciones traerán la bendición o el castigo de Dios. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer el libro de Samuel es continuar
la respuesta a la pregunta que nosotros hicimos anteriormente en el libro de Ruth. Y esa pregunta es, ¿Dios todavía se preocupa por el pueblo de Israel? ¿Todavía se preocupa a pesar de la rebeldía? Oye, Tito, cállese. A pesar de la rebeldía, todavía se preocupa Dios por la nación de Israel, a pesar de ese tiempo de rebeldía que tuvo la nación. Entonces, el libro de Samuel lo que va a hacer es continuar con la respuesta y van a demostrar el libro que Dios sigue siendo compasivo para con el pueblo. Estos libros que tenemos demuestran que Dios es un Dios compasivo, un Dios misericordioso para con su pueblo, que no lo abandona y no lo va a abandonar. Porque ¿qué va a hacer? Les va a dar un rey que debe ser su ejemplo y su defensor y su representante. Eso es lo que Dios va a hacer a través de estos reyes que el Señor ahora va a levantar. Estos reyes se suponen que deben ser ejemplo, deben defender al pueblo y deben ser el representante del pueblo. Aunque sabemos que estos reyes no son perfectos, especialmente encontramos nosotros que Saúl, un hombre que nosotros diríamos, ¿cómo es posible que Dios haya ungido a Saúl como rey? Pareciera que estaba loco, que necesitaba tratamiento, ¿no es así? Y usted conoce toda la historia, pero y cuando pasamos ahora al rey David, el rey que el Señor ahora pone después de Saúl, encontramos que el mismo David también no es un personaje perfecto. Encontramos su inmoralidad sexual, encontramos su falta de ser un buen padre, y eso es algo que nosotros encontramos constantemente en las Escrituras. No encontramos a un personaje que pueda ser digno de imitar 100%. Siempre los personajes de las Escrituras siempre están fallando. Y saben qué terrible fuese para nosotros si encontráramos fuera de Jesucristo en las Escrituras ejemplos de integridad total al 100%, porque entonces diríamos que nosotros también debemos tener esa tal integridad. Pero solamente Jesucristo es el que cumple el estándar de nuestro Dios, la santidad perfecta de Dios. Solamente Jesucristo es quien lo cumple. Y nosotros no, pero podemos ver en estas personas que el Señor está levantando ejemplos, pero ejemplos todavía que tienen muchísimas fallas, ¿no es así? Entonces, estos líderes que el Señor, estos reyes ahora que el Señor va a levantar, pueden tener fallas en sus deberes, pero Dios todavía se muestra fiel al establecer el linaje de David que finalmente va a culminar en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, quien reina perfectamente por sobre toda la creación. Y esto es lo que está apuntando el libro de Samuel. Entonces, el libro de Samuel está dividido, entremos al panorama histórico ahora. Usted lo tiene en el bosquejo del manual que se le ha entregado en la iglesia. Y los libros de Samuel se dividen en 5 secciones históricas. Vemos del capítulo 1 al capítulo 7 la primera parte, del capítulo 8 al capítulo 15 la segunda parte, del capítulo 16 al capítulo 31 la tercera parte, del capítulo 1 al capítulo 20 de Segunda de Samuel está la cuarta parte, y por último, del 21 al 24 de Segunda de Samuel, bueno, aquí en la diapositiva creo que me acabo de dar cuenta que le he puesto 1 y debe decir Segunda de Samuel, ¿sí? En la última, en esa quinta barra. Entonces está dividido en 5 secciones históricas, y usted puede revisar, acompáñeme a su Biblia, por favor, puede abrir su Biblia para que pueda verificar juntamente conmigo estas secciones. Las vamos a revisar, por favor, y encontramos lo siguiente. Del capítulo 1, la primera sección del 1 al 7, ¿qué es lo que encontramos? Hubo un varón de Ramataim, dice de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Su, de Frateo, y tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios,
y a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Esta mujer es estéril, bueno, la historia se repite, una mujer estéril, pero si se percata, comienza el libro con la historia de Samuel, el previo antes del nacimiento de Samuel, de sus padres. Capítulo 2, vemos cómo es que Ana canta alegremente, gozosamente, porque el Señor le ha permitido concebir. Capítulo 3, vemos que Jehová llama a Samuel cuando él ya está crecido. Antes está el pecado de los hijos de Elí, pero en el capítulo 3 vemos que Jehová llama a Samuel. Luego en el capítulo 4 los filisteos van a capturar el arca. Capítulo 5, el arca en la tierra de los filisteos. Capítulo 6, los filisteos van a devolver el arca. Capítulo 7, Samuel va a juzgar ahora a Israel. Entonces, la primera historia, la primera sección muestra la historia del propio profeta, ¿no es así? Y leemos la historia de su milagroso nacimiento y luego el llamado a su servicio como profeta de Dios. Esa es la primera parte. La segunda parte, que vemos del capítulo 8 al capítulo 15, los títulos que tenemos en las escrituras es Israel pide un rey, Reina Valera, estamos ahora leyendo. Capítulo 9 vemos que Saúl es elegido como rey. Capítulo 11, Saúl derrota a los amonitas. Capítulo 12, discurso de Samuel al pueblo. Capítulo 13, guerra contra los filisteos. Y capítulo 15 encontramos Saúl desobedece y es desechado. Él es desechado. Entonces, aquí en estos capítulos del 8 hasta el capítulo 15, vemos la transición a la monarquía, donde Samuel va a ungir a rey como el rey de Israel ahora. Y Dios, pero va a rechazar 2 veces a Saúl como rey porque Saúl es desobediente. Eso lo vamos a encontrar en los capítulos 13 y capítulo 14. La tercera parte o la tercera sección de Samuel la vamos a encontrar en el capítulo 16 al 31 y comienza con el título Samuel unge a David. Luego David toca para Saúl. Luego en el capítulo 17 David mata a Goliat. Pacto de Jonatán y David. Capítulo 18 Saúl procura matar a David. Y así vamos avanzando, amistad de David y Jonatán, David huye de Saúl, y hasta el capítulo 31, donde termina, vemos la muerte de Saúl y de sus hijos. Ahí termina la tercera sección. Entonces, lo que vemos aquí es ahora que el recién rey ungido David, ahora a este rey o a este David, a este pastor de ovejas, el Señor lo escoge como rey, lo unge como rey, pero ahora Saúl va a buscar matarlo, porque se busca aferrar tercamente al poder. ¿No es así? Luego cuando entramos a segunda de Samuel, que es la cuarta sección de todo Samuel, del capítulo 1 al 20, encontramos que la vida de David, tanto lo bueno como lo malo, las cosas buenas que él hizo y las cosas malas que él hace. Y eso van a ocupar una buena parte del libro. Entonces los primeros 20 capítulos van a narrar la muerte de Saúl, luego cómo es que se establece el establecimiento de Jerusalén como la capital, luego el pacto de Dios con David, vamos a encontrar muchísimas batallas y luego las rebeliones de Absalón, que es hijo de David, y Seba, un benjamita, en fin, todo eso lo vamos a encontrar en el capítulo, desde el capítulo 1 al capítulo 20 de 1 Samuel, y usted ve los títulos, David oye la muerte de Saúl, capítulo 1, y luego en el capítulo 3 encontramos hijos de David nacidos en Hebrón, y usted puede avanzar hasta el capítulo 20. Y por último, la última sección de Samuel la encontramos desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24. Desde el 21. Y comienza con el título de Venganza de los Gabaonitas. Y luego el capítulo 22, Cántico de liberación de David. Y así, últimas palabras de David en el 23. Y el 24, David censa al pueblo. Entonces, en estos capítulos lo que tenemos es una serie de circunstancias, de acontecimientos que van a concluir con todo el relato de Samuel. ¿Y qué incluye? Pues la muerte de los hijos de Saúl,
muchas guerras contra los filisteos y palabras de David y su pecado, y luego de ese pecado de hacer un censo nacional. ¿Es así? Esas son las 5 partes que vamos a ver en todo Samuel. Recordemos que estamos tomando a Samuel como un todo, no como 1 Samuel ni y 2 Samuel, sino como lo tienen originalmente todo un libro. ¿Ok? Entonces, 1 y 2 Samuel lo estamos viendo como un todo, como un libro en general, en total. Entonces, yo le recomendaría que por favor usted continúe con su lectura de las Escrituras y luego el día de mañana continuaremos pues ya entrando a las partes teológicas de todo el libro de Samuel. Porque si nosotros no vemos esos puntos teológicos muy importantes, como ya hemos dicho, vamos a quedarnos solamente con simples historias. Necesitamos comprender el verdadero propósito del libro de Samuel y entonces eso lo comenzaremos a ver el día de mañana, Dios mediante. Que el Señor bendiga su santa palabra. Iglesia, sigamos orando por estos tiempos difíciles, sigamos por favor enseñando el catecismo a la iglesia. Recordemos que se está publicando también en el WhatsApp los cumpleaños de los hermanos y por favor usted puede tal vez darle una llamadita a aquel que está cumpliendo. Esta semana creo que es el hermano Orlando Escalón y también tenemos a Mirta, ¿no? Mirta está en Lima ahorita con Benjamín. Muy bien, pero de repente los llamamos, los saludamos. Y otra cosita que le he pedido a la hermana Celia es que por favor pueda llamar a la iglesia y pueda, si de repente alguien de la iglesia está pasando necesidades, podamos pues nosotros hacerle llegar un pequeño donativo, tal vez de víveres. Entonces, por favor, si usted se entera de alguien de la iglesia que está pasando necesidades, porque son momentos difíciles, hemos sabido que hay algunos que no tienen ya ni para comer. Entonces, ¿cómo no hacerles llegar siquiera un kilito de arroz o unos cuantos víveres? Entonces, mis hermanos, en tiempos difíciles nosotros no podemos cerrar tampoco nuestro corazón para ellos. Por favor, comuníquense con la hermana Celia, ella me hará llegar la relación de qué hermanos podrían estar en necesidad para poder hacerles llegar algo de víveres para estos tiempos. Recuerden que posiblemente la cuarentena o este periodo de aislamiento social que nos ha decretado el gobierno posiblemente se extienda, posiblemente. Así que tomemos nuestras precauciones y también estemos orando por toda nuestra nación y para que el presidente tenga y sus ministros y todos nuestros gobernantes tengan pues decisiones sabias para poder guiar en estos tiempos difíciles. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo con tu santa palabra. Síguenos, Señor, llevando a profundizar el texto, síguenos llevando, oh Dios, a ver las maravillas que has dejado en tu santa palabra, que nos traen gozo, tranquilidad, consuelo, en medio de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Gracias, Señor, gracias porque estás cuidando a tu pueblo, estás cuidando a tu iglesia, lo sabemos porque tu palabra lo dice así. Y Señor, permítenos en todo este tiempo seguir sonriendo, sabiendo que tú nos amas y que estamos en tus manos y nadie nos arrebatará de tu mano. Señor, gracias porque a tus hijos estás quitándole todo temor y más bien tus hijos están levantando una voz, plegarias de agradecimiento delante de ti. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto. Amén y amén. Bendiciones, iglesia.